Buenas tardes, Máster. Somos del grupo 2 y nos tocó hablar sobre la semana 13 y nuestro tema es definición entre carácter y temperamento y el subtema 2 es definición y concepto de pensamientos, formación de juicios y creencias, el subtema 3 y por último tenemos el subtema 4 que es definición de personalidad. Los integrantes son Yasmín Terán, Andrea Zumba Gordillo, Shirley Bejarano Holguín, Andrea Vera, y hoy vamos a empezar a hablar sobre definición entre carácter y temperamento. La felicidad de un hijo siempre será lo primordial para todo padre, así que hoy te vamos a indicar unos pasos cómo poder entender y guiarlo en este carácter que se les va formando a nuestros hijos. El carácter es la tendencia hacia un tipo de comportamiento. Son las características psicológicas que aprendemos desde el nacimiento. En resultado de la educación, las experiencias, las interacciones y el contexto donde nos desarrollamos. No nacemos con él, lo adquirimos durante el proceso. El carácter se forma con el temperamento. Es una base biológica que está determinado con procesos fisiológicos y factores genéticos que influencian en la conducta, en la materia prima, lo que se modela el carácter. El carácter da como resultado de actuar con esa materia prima en interacción con el entorno. El carácter no se hereda, el carácter se aprende. Podemos diferenciar también el temperamento. El temperamento es lo contrario al carácter. Nacemos con él. Es una parte instintiva que nos hace reaccionar de cierta manera que nadie nos enseñó. Es una capa instintiva de la personalidad sobre la cual la inteligencia y la voluntad moldean el carácter. Es, es un modo espontáneo y natural de reaccionar desde la emoción. Estas diferencias individuales generan varias variaciones y si observamos a varios recién nacidos podemos ver que todos somos distintos. Unos son tranquilos, otros son llorones, otros son muy movidos y durante la vida de todos las influencias ambientales interactúan con nuestro temperamento. Si bien es cierto, el carácter y el temperamento interactúan desarrollando en la persona, en la forma de pensar, actuar y sentir. Una buena comparación para poder explicarlo es con dos baldes de pintura. Podemos diferenciar pinturas diferentes a las que echamos otros colores. Entre ellos, el color más resaltante será cada balde, el temperamento. Es la pintura inicial a la que caen las experiencias que son con diversos colores que incorporamos. Y el carácter es el color resultante final. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciada. El tema que me tocó hablar a mí es sobre la definición y concepto del pensamiento. El pensamiento se define en psicología cognitiva como el proceso mediante el cual las personas interpretan y organizan la información para comprender y responder a su entorno. Este proceso mental abarca actividades como el razonamiento, la toma de decisiones y la resolución del problema, y puede ocurrir de manera tanto consciente como inconsciente. El pensamiento se puede presentar de distintos modos, como por ejemplo, hay algunos tipos de pensamiento. El pensamiento inductivo es el que parte de una particularidad para llegar a una generalidad. Si algo es cierto en algunas ocasiones, lo será en otras similares. Como por ejemplo, si pruebo varios limones y son ácidos, quiere decir que todos los limones son ácidos. El pensamiento deductivo
es el que parte de una generalidad y la aplica a cada particularidad. Se refiere a una conclusión a partir de una premisa. Por ejemplo, todos los perros ladran, entonces todos los perros ladrarán. El pensamiento interrogativo. Este es el que se utiliza cuando se tiene una inquietud. Incluye la forma en la que será presentada la pregunta para obtener efectivamente la respuesta. Ejemplo, ¿por qué las hojas se caen en otoño? El pensamiento creativo. Este es el que se realiza para producir nuevas ideas en su entorno o soluciones. Es flexible y original y se caracteriza por no tener límites. Por ejemplo, modificar una receta y crear un nuevo plato. El pensamiento analítico es el que se categoriza la información en conceptos o premisas con el fin de obtener una conclusión. Por ejemplo, para reparar una computadora, el técnico revisa los distintos componentes hasta encontrar el defectuoso y incluye que si lo reemplaza, la computadora no volverá a funcionar. Y por último, el pensamiento crítico. Este es el que permite indagar sobre distintos aspectos de la realidad, cuestionar ideas previas y evaluar otros pensamientos, asegurar una mayor autonomía a la hora del ejercicio del pensamiento. Por ejemplo, antes de difundir una noticia, indagar sobre su fuente y verificar que sea real. Gracias. A continuación, mi subtema, formación de juicios y creencias. Esto es un proceso psicológico fundamental en el desarrollo de nuestras interpretaciones u opiniones y conocimientos del mundo, que afecta tanto al aprendizaje como en la forma en la que interactuamos socialmente. Continuamos. Bueno, aquí vamos a hablarle del juicio, pues vemos que también es la capacidad de evaluar o decidir entre diferentes ideas o posturas. Esto nos permite que también nosotros analicemos las situaciones y llegar a una conclusión con base en evidencias y experiencias previas. También los juicios son evaluaciones que hacemos sobre personas o situaciones, o a veces se caracterizan por ser espejos de nuestros valores, moralidad y ética. Estos juicios pueden ser objetivos como objetivos, dependiendo de si están basados en hechos verificables o personales. Entonces, aquí también les vamos a hablar de las creencias. Esto es una convicción o certeza que tenemos sobre algo. A menudo sin requerir pruebas, inmediatamente las creencias están fuertemente influenciadas por la cultura. También las experiencias están en la educación y el entorno social. Las creencias son formas específicas de juicios que se fundamentan en las experiencias vividas. Estas pueden ser tanto positivas como negativas y afectan cómo interpretamos la realidad. Por ejemplo, si alguien ha tenido una experiencia negativa con un grupo social, puede desarrollar una creencia generalizada sobre este grupo basado en y juicios son elementos que influyen en la forma que percibimos a menudo. Ser limitantes, no ser cuestionados. Por ejemplo, si tenemos la creencia de que nunca seré capaz de aprender una habilidad, es probable que no me esfuerce por intentarlo, ¿no? Entonces, por otro lado, los juicios pueden ser perjudiciales interpersonales, ya que a menudo se basan en la superficialidad y no en una comprensión profunda de la persona. Y para fomentar un diálogo más constructivo, se sugiere utilizar frases que reflejen opiniones personales, como en mi opinión o yo lo veo así. Esto puede abrir espacios para que otras personas compartan sus puntos de vista y no sentirse juzgados.
Esto es lo que nos habla de formación de juicios y creencias. A continuación, mi compañera. Definición de personalidad. La personalidad se define como el conjunto de características, patrones de pensamientos, emociones y comportamientos relativamente estables que una persona desarrolla a lo largo de su vida y que influyen en su forma de interactuar con el entorno. Algunos de los elementos esenciales de esto incluyen estabilidad y consistencia. La personalidad se caracteriza con una característica en los rangos a lo largo del tiempo y en diferentes situaciones. Según Alport, la personalidad es la organización dinámica de los sistemas psicofísicos que crean patrones consistentes de comportamiento. 2. Rasgos y factores. La personalidad está compuesta por una serie de rasgos o características que varían en intensidad entre personas. Estos rangos se organizan en modelos como el de los 5 grandes: neuróticos, extraversión, apertura, amabilidad y responsabilidad, que ofrecen una estructura para entender las diferencias individuales. Tercero, influye en el comportamiento. La personalidad orienta cómo las personas responden a diferentes situaciones y estímulos, influenciados de decisiones, relaciones y actitudes. Carter enfatizó en rango de fuentes como influencia subyacente que determina el comportamiento observable. 4. Comportamiento biológico y ambientales. La personalidad tiene fases genéticas y biológicas, así como una fuente de influencia de entorno y las experiencias en vida. El modelo biopsicosocial propuesto por Age y otros explica cómo factores genéticos y ambientales intersectan en la formación de la personalidad.